Hoy es un día espectacular en Barcelona. Hace un solazo y muy buena temperatura. Es un día perfecto para salir de casa y hacer ejercicio al aire libre. Por eso estoy aquí. Voy a hacer mi entreno hoy en estas escaleras. Hoy os voy a mostrar algunos ejercicios cortos, intensos y por lo tanto anaeróbicos para hacer en las escaleras. Estos ejercicios me van genial a mí y seguro le irán fantástico a cualquier jugador de tenis o pádel y también a los que practican deportes explosivos de piernas. Al subir y bajar las escaleras, sea sprintando o saltando, no solo trabajamos los músculos de las piernas, sino también su velocidad y explosividad. Para los jugadores de tenis esto es muy importante porque los desplazamientos en la pista de tenis deben ser rápidos y explosivos. Realmente lo que queremos conseguir es una mejor agilidad de piernas para sentirnos más ligeros a la hora de arrancar y correr. Sudarás un montón. Además, practicar estos ejercicios en las escaleras mejorará tu frecuencia cardíaca y capacidad pulmonar, ya que no dejan de ser ejercicios intensos que hacen subir las pulsaciones de tu corazón. Además, es fácil, todo el mundo puede hacerlo porque todos de alguna forma tenemos acceso a las escaleras. Estas, por ejemplo, están al lado de mi club de tenis, están al aire libre y no necesitas ningún material adicional. Por estas razones no tienes ninguna excusa para no probarlos tú mismo. Recuerda que antes de hacer cualquier entrenamiento de alta intensidad debes calentar, aunque sean 5 minutos. Yo aquí estoy calentando sobre todo las piernas porque mi entreno de hoy va a estar enfocado en el tren inferior y la explosividad de mis piernas. También estoy haciendo algunos estiramientos dinámicos que me darán más amplitud del movimiento. Para obtener un entreno de alta intensidad voy a realizar cada ejercicio durante 30 segundos, con descansos de 20 o 30 segundos entre ellos, y haré 3 series de cada. A ver cómo me va. ¡Empezamos! Para el primer grupo de ejercicios solo necesitarás 1 o 2 escalones. Realmente son ejercicios fáciles para calentar y para activar tus piernas para lo que viene después. En el siguiente grupo de ejercicios trabajamos todo lo que son pasos laterales, tanto haciendo skipping, como saltando, como cruzando los pies. Estos pasos son importantes en tenis porque hay muchos desplazamientos laterales en la pista de tenis. Además, no solo esto, trabajamos también lo que es fortalecimiento de los muslos interiores y exteriores. En el siguiente grupo de ejercicios vamos a mejorar la velocidad y agilidad de los pies. Además, intentaremos reducir los tiempos de arranque, es decir, de cómo despegamos del suelo, porque los jugadores de tenis muchas veces tienen que salir súper rápido a la bola. Entonces, todos los ejercicios voy a hacer a mi máxima velocidad, es decir, sprintando.
penúltimo grupo de ejercicios, lo que vamos a hacer es la combinación de escalera y otros ejercicios de intensidad, como por ejemplo los canguros o levantando rodillas al pecho. Además, trabajaremos apoyos de tenis haciendo sombras con la raqueta. Y al final habrá un ejercicio de coordinación para los brazos y piernas. ¿Por qué los jugadores deberían trabajar un mix de ejercicios diferentes? Es muy simple, porque en la pista de tenis realmente todo es diferente. A veces tenemos que hacer diferentes apoyos, llegar a la pelota hacia atrás, hacia adelante. Entonces, esta variedad de ejercicios le hace al jugador de tenis ser más versátil. Para finalizar, en este último grupo de ejercicios haré las sentadillas subiendo y bajando escaleras y también andaré con pasos de cangrejo. Estaré muy abajo, muy agachada, cerca del suelo, es decir, trabajaré mis cuádriceps, su fuerza explosiva y resistencia. ¿Por qué? Porque los jugadores de tenis debemos tener los cuádriceps y las piernas muy fuertes, porque estamos jugando los puntos con rodillas bien flexionadas, teniendo el centro de gravedad cerca del suelo y muchas veces tenemos que salir a la bola de manera explosiva. Bueno, ha costado, ha sido duro y he sudado, pero aunque es sufrimiento, a mí personalmente me gusta este tipo de ejercicios porque puedo trabajar mi potencia, mi resistencia y por fin dejar de cansarme rápido. Seguramente te ha pasado en un partido de tenis que perdiste un punto porque estabas cansado y no te hizo gracia, ¿verdad? Pues no, a mí tampoco me hace gracia. Por eso intento trabajar con esta intensidad al menos una vez por semana. Bueno chicos, si os ha gustado el entreno y queréis hacerme alguna pregunta, dejad vuestros comentarios abajo. Nos vemos en el próximo vídeo.